Hola amigos, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos una vez más a este fantástico canal que no sería tan fantástico, de hecho no sería nada si no fuera por vuestro apoyo y atención. Este vídeo es un poco diferente de lo habitual porque no voy a describir una técnica o un truco, aunque creo que se puede aprender algo del vídeo, pero la intención no es tanto esa, sino criticar algo que creo que está muy mal resuelto en Lightroom. Se trata de una novedad que introdujeron en Lightroom CC y que, como ahora diré, yo creo que lo han hecho muy mal y da rabia porque podría ser muy útil. Ya adelanto que si estáis de acuerdo con lo que explicaré, podéis ir a una página a votar una sugerencia que puse hace tiempo para ver si lo arreglan. No tengo mucha esperanza, pero bueno, lo primero es explicaros en qué consiste esto. Tiene que ver con una función que, como decía, añadieron en Lightroom CC, en el filtro graduado y en el filtro radial, que es el llamado filtro pincel, me parece. No confundir con el pincel de ajuste, es otra cosa. Para entender mejor la problemática que se crea cuando lo utilizas tal como lo han implementado, voy a venir primero a Photoshop y voy a hacer aquí lo que luego haré en Lightroom, pero así será, yo creo, más claro. Yo tengo esta imagen y quiero crear una gradación que oscurezca el cielo, para lo cual, por ejemplo, puedo crear una capa de curvas. Voy a ir un poco rápido porque ya digo que el tema no es ninguna técnica en concreto. Vengo a la máscara, control y comando I para invertir, degradado, de blanco a transparente, lineal, vengo a la máscara y pinto aquí un degradado, para que a partir de aquí vaya haciendo una gradación y el efecto se pierda. ¿Qué pasa? Pues lo típico, cualquier elemento que sobresalga del horizonte, en este caso una estatua, se verá afectado por el filtro o por la gradación o por lo que sea, aunque yo no quiera. Ha quedado aquí como chamuscada la estatua. Bueno, puedo venir a la máscara y pintar con color negro para ocultar el efecto, ¿no? Voy pintando. Pero, ¿qué pasa? Pasa que si me salgo voy a tener problemas si me equivoco, porque si miro la máscara, hago alt-clic, la máscara, como veis, a ver, voy a volver atrás un momento, la máscara original es blanca en esta parte, aquí tiene la gradación, es donde se va perdiendo el efecto, y aquí el efecto ya no se ve. Entonces, como decía, yo voy pintando con el pincel aquí en la máscara, ¿no? Para ocultar el efecto en la parte de la estatua, y es inevitable que yo en algún momento, lo hago así un poco rápido, es inevitable que en algún momento yo me equivoque, ¿no? Y lo voy a exagerar, por ejemplo, me salgo toda esta parte de aquí. ¿Qué ocurre ahora cuando intento arreglarlo? Pues que si pinto de color blanco, por la parte de arriba va a quedar bien, porque como veis aquí es blanco, pero a medida que me vaya adentrando en la zona de la gradación, ocurrirá que quedará fatal, porque lo que tendría que hacer aquí es restablecer la gradación original en vez de pintar totalmente de blanco. En el caso de Photoshop esto tiene varios arreglos posibles. Vuelvo al principio. Yo creo que la forma más fácil de hacerlo es meter esta capa dentro de un grupo con control G o comando G. Ahora le aplico una máscara de capa y pinto en la máscara de capa del grupo. De esta forma pinto de negro como antes. Puedo ir ocultando el efecto, bueno, lo hago un poco en plan cutre. Bueno, no tan cutre quizá, que si no queda muy mal. Pinto por aquí y, como decía, si ahora yo me equivoco y me salgo por aquí, no voy a tener problemas, porque ahora cuando pinte de color blanco, para volver a mostrar lo que hay debajo, pues no se crea el estropicio que veíamos antes, ¿no? Y puedo trabajar como sería lógico. Bueno, pues ahora venimos a Lightroom y vamos a ver cómo han introducido esta misma mecánica de trabajo, o más bien cómo no la han introducido. Por un lado tenemos, por ejemplo, el filtro degradado, que es el que voy a utilizar en este caso, y lo voy a dibujar aquí como en Photoshop. Y le digo que oscurezca. Y por otro tenemos esta novedad que introdujeron en Lightroom CC, que es el filtro pincel. Antes, si el filtro quedaba mal en Lightroom o en Camera Raw, no tenías ya nada más que hacer, como no fuera pintar con el pincel de ajuste, intentar arreglarlo, pero tenía mal arreglo. Ahora con el filtro pincel podemos venir y pintar en la máscara de este filtro. Si hago clic aquí, más o menos veo la superposición. Esto sería el negro que veíamos en Photoshop, esto es la gradación y aquí debajo ya sería como el blanco. Bueno, perdón, lo he dicho al revés, sería el blanco aquí la gradación y abajo el negro, pero ya me entendéis, una gradación de blanco, negro y tonos de gris. ¿Qué ocurre cuando intento borrarlo aquí? Bueno, esto es un pincel como el pincel de ajuste, puedo elegir el pincel que borra o mantener pulsada la tecla Alt para borrar. Y cuando borro aquí, pues bueno, borro el efecto, pero si me salgo, aquí es donde viene el drama, esto no lo voy a poder arreglar de ninguna forma, porque si ahora pinto con el pincel normal, pasa como en Photoshop al principio, por aquí bien, pero por aquí abajo, como veis,
me hace un estropicio tremendo, porque no estoy volviendo a pintar la gradación original, estoy pintando a tope el efecto y no es eso lo que quiero. O sea, un filtro gradual o graduado, la gracia que tiene precisamente es poder pintar esa gradación, y en un programa que tiene una vocación de edición totalmente no destructiva y reeditable, que no puedas realmente modificar esto, yo encuentro que no tiene mucho sentido. A lo mejor sí que quiero pintar el ajuste al 100% en algún sitio, pero que no me den opción de recuperar la gradación me obliga, aunque lo hubiera pintado todo muy bien y tal, ¿no? Aunque lo tuviera todo esto bien hecho, si luego veo un fallo y lo quiero arreglar y está en la zona de la gradación, no me queda otra que botón derecho, restaurar pinceles de filtro graduado y volver a empezar, porque ya digo que si no eso no hay quien lo arregle. Pero no solamente pasa esto, sino que hay otro problema también, pues bastante extraño, por no decir otra cosa, que voy a ilustrar en este caso con el filtro radial. Resulta que el filtro radial también tiene lo mismo, ¿no? El filtro pincel, uso otro filtro, pero es lo mismo. Y resulta, como digo, que si yo pinto aquí un filtro y borro una parte y luego lo quiero duplicar o lo quiero mover, también voy a tener problemas. Yo vengo aquí y trazo un círculo y, por ejemplo, le bajo los negros y aumento la claridad, por decir algo, ¿no? Y ahora no quiero que esto afecte a la parte de la llanta, la parte interior del círculo, así que hago lo mismo de antes. De hecho, voy a poner la superposición de máscara para que lo veáis mejor. Y antes de pintar, por cierto, voy a bajar el parámetro desvanecer para que la máscara se ajuste más al neumático y lo veamos mejor. Vengo al pincel y lo mismo, mantengo Alt y, bueno, pulso H para que se oculte esto porque si no, no voy a poder hacer clic. H para ocultarlo y ahora con la tecla Alt, clic, ¿vale? Pulso H para volverlo a ver. Ahora pulso O hago clic aquí para volver a la vista normal y, como veis, lo que he hecho es quitar el efecto de la parte interior de la rueda. Voy a hacer una cosa más, que es pintar aquí una línea. Luego veréis por qué. Aquí estoy pintando también el mismo efecto. A ver, lo voy a hacer con un pincel más duro. Pinto el mismo efecto, pero aquí debajo. Bien, ahora sería muy típico que yo quisiera modificar... Bueno, podría borrar la parte... De hecho, esta parte de aquí, ¿veis esto que se sale de la rueda? Esto lo puedo arreglar bastante bien. Aquí brilla la utilidad del pincel. Puedo pintar, ¿veis? Si lo he borrado. Y como decía, ahora es muy posible que quiera recolocarlo o a lo mejor duplicarlo. Si lo quiero mover, por ejemplo, llevarlo a la otra rueda, me encuentro, y voy a marcar la superposición para que lo veáis, me encuentro que muevo el filtro entero, pero no las partes que he pintado con el pincel. Esto en algún caso puede estar bien, o sea, es posible que quiera proteger una parte y no quiera mover eso, pero habrían de dar la opción de poder moverlo. Y no solo eso, sino que además, si yo me resigno y digo, bueno, pues voy a duplicarlo y a volver a borrar y todo esto, me encuentro con un problema más. Y es que si duplico este filtro, y lo voy a hacer con control alt o comando alt, y arrastro el filtro para duplicarlo y llevarlo a la otra rueda, veréis cómo la parte de aquí debajo se duplica y se ve más oscura también cualquier parte donde haya pintado con el pincel. Hago clic aquí, arrastro y... Para empezar, no me he llevado la parte de dentro, ya veis que el duplicado, ya lo sabemos, no ha repetido esto, pero en cambio la parte de aquí debajo sí que se ha duplicado. O sea, si borro este filtro y os fijáis aquí, ¿veis? Se había duplicado la parte que he pintado en el suelo. Esto, como digo, este funcionamiento hasta cierto punto puede tener sentido, pero habrían de dar opción de poder mover esto o manipularlo aparte. En fin, a mí me parece una pena porque es una novedad que prometía muchísimo y que dotaría de muchísima flexibilidad y muchísima más versatilidad a estos dos ajustes, pero que tal como lo han puesto nos sirve para muy poco, para mucho menos de lo que debería servir. Entonces, como creo que os dije al principio, si estáis de acuerdo y queréis pedir que lo mejoren, podéis venir a esta página donde veréis, bueno, pondré el enlace aquí encima, y a esta página donde, como digo, he descrito el problema. No es el único problema que he puesto, de hecho esto es de hace bastante tiempo y ahora me he acordado para el tema del vídeo. He hecho más propuestas, como mucha otra gente, y es curioso que en el caso de Photoshop suelen hacer caso, al menos contestan o lo comprueban, pero cuando son quejas sobre el Lightroom, la verdad es que se las pasan por todo lo que viene siendo el arco de triunfo. Aquí hay más gente... Bueno, que lo ha votado, aquí hay uno que ha puesto un ejemplo de lo mismo, ¿no? Lo típico, lo mismo, ¿no? Aquí hay un horizonte, tal, quieres arreglarlo y luego no puedes
reconstruirlo si te equivocas. Más ejemplos, el John Beresworth, este es un tío que aparece debajo de las piedras y siempre está enredando el tío, siempre está liándola. Este viene aquí a proponer que borremos cada vez el pincel. Hombre, pues no lo veo yo una solución práctica. Como digo, si estáis de acuerdo, podéis darle a votar o a yo también tengo el problema, no sé cómo lo pone. Lo que pasa es que tenéis que estar registrados. Si no, si queréis votar, pues tendríais que registraros para ver si cuanta más gente lo vote, a ver si hacen caso, porque de momento nada en absoluto. Bueno, no sé si vosotros os habéis encontrado este problema o qué pensáis de esto. Como de costumbre, serán bienvenidos los comentarios al respecto. Y nada más, como siempre, muchísimas gracias por haber visto el vídeo y me despido hasta la próxima ocasión.